Apreciados amigos, nuevamente con ustedes, haciéndoles llegar un saludo afectuoso e invitándolos cordialmente a participar juntos de otro estudio de los fascinantes misterios encerrados en el maravilloso libro del profeta Daniel. Seguramente recordarán ustedes que nuestros últimos estudios han estado centrados en uno de los pasajes más trascendentales de toda la Biblia, registrado precisamente en el libro de Daniel, verso con el cual culmina toda la revelación profética en el libro. Me refiero al capítulo 8, verso 14. Todo lo que sigue en el libro de Daniel, desde 8:15 a 12:13, consiste en explicaciones de este pasaje y su contexto. Lo sorprendente de este texto tan importante es que el contenido no podría ser más breve, apenas 2 declaraciones. Primera, un período profético de 2300 días proféticos o años literales, el más extendido de todos los períodos proféticos contenidos en la Biblia, como que los contiene a todos los demás. Y segunda, que al término de los 2300 años, el santuario habría de ser purificado, o descontaminado, o restaurado, o vindicado, o justificado. Todas traducciones válidas y perfectamente complementarias del término hebreo nisdak. Las preguntas lógicas que este pasaje suscita están contestadas en el mismo capítulo 8. ¿Cuáles son estas preguntas? Primera, ¿de qué santuario se trata? Del santuario donde ministra única y exclusivamente el príncipe de los ejércitos, verso 11, o príncipe de los príncipes, verso 25, es decir, Cristo Jesús. Segunda, ¿cómo se denomina ese ministerio? Con el término hebreo tamid, que aparece 5 veces en Daniel, en los capítulos 8, 11 y 12 y 13, en 11:31 y 12:11, y 98 veces en el resto del Antiguo Testamento. Tercera, ¿qué significa tamid? Es un adjetivo que significa continuo y como adverbio continuamente. Cuarta, ¿en qué contextos bíblicos se utiliza tamid? La respuesta no podría ser más interesante. Escuchen bien, el significado de las 5 veces en que tamid aparece en el libro de Daniel es diferente del de las otras 98 veces que aparece en el resto del Antiguo Testamento. Me explico. La mayor parte de esas 98 veces se trata de un adjetivo relacionado con el santuario terrenal, y como en ellas tamid va acompañado de un sustantivo o se lo usa como adverbio, no hay problema alguno en saber a qué se refiere, como por ejemplo continuo sacrificio, un fuego continuo sobre el altar de los holocaustos, etc., o bien cualquier ceremonia o sacrificio que debía realizarse continuamente. En cuanto a las 5 veces en que el adjetivo tamid o continuo es utilizado en el libro de Daniel, a pesar de referirse al santuario, no lleva sustantivo. A esta altura usted me dice, me perdí. Todo esto me resulta muy difícil y no alcanzo a seguirlo. Bueno, no se alarme, ya que es comprensible que se sienta así. Tal vez diciéndolo de esta forma resulte más claro. Como ya lo vimos en un tema anterior, cuando en el libro de Daniel se menciona un santuario, resulta claro que no se trata del santuario o tabernáculo que los israelitas utilizaron como centro de adoración durante su larga peregrinación por el desierto, ni del magnífico templo edificado por Salomón, ni tampoco del que Herodes, siglos más tarde, tanto amplió y embelleció. Cuando tamid es utilizado en relación con ellos, siempre va acompañado por un sustantivo. Así que resulta claro comprender de qué se está hablando. Continuo esto o continuo aquello. Pero en las 5 veces en que tamid se usa en el libro de Daniel, no hay sustantivo, ni tampoco se sugiere un uso adverbial. De ahí la gran diferencia. Entonces, ¿qué es este tamid en Daniel? Sencillamente continuo. Sí, pero continuo. ¿Continuo qué? Para saberlo, no tenemos otra alternativa que transformar el adjetivo tamid en un sustantivo, resultando así en la continuidad. ¿Y qué es esta continuidad? Es el término con el cual en el libro de Daniel, tanto Miguel como Gabriel se refieren a todo el ministerio de Cristo en el santuario celestial. ¿Por qué? Porque ese ministerio no experimenta interrupciones por muerte como ocurría con el sacerdocio del santuario terrenal. La continuidad del sumo sacerdocio de Cristo es reiteradamente destacada por San Pablo en la Epístola a los Hebreos, como en el capítulo 7, los versos 24 al 28, pasaje del cual rescato expresiones como estas.
por cuanto Cristo permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Verso 24. Cristo también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Verso 25. Cristo no tiene necesidad cada día de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Verso 27, y una más, porque la ley de la descendencia sacerdotal, constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento de Dios el Padre, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre, verso 28. ¿Les resultó ahora un poco más claro que ese tamid o continuidad de Cristo es su ministerio en el santuario celestial? Bueno, así lo espero. Continuando con las preguntas que nos estamos planteando y tratando de contestar en relación con Daniel 8:14, pasamos a la número 5. ¿Cuándo comenzaron y cuándo concluyeron esos 2300 años? Según Daniel 9:25, habrían de comenzar con la proclamación de un decreto medo-persa que habría de permitir la reconstrucción de Jerusalén. Como ya lo vimos, los decretos fueron 3. El del rey Ciro II el Grande, en el año 537, registrado en Esdras capítulo 1, no puede ser tomado en cuenta porque tan solo autorizó el regreso a su tierra de los judíos cautivos en Babilonia y la reconstrucción del templo de Jerusalén, nada más. El segundo decreto, promulgado por Darío I el Grande en el año 519 a.C., tan solo reafirmó el de su antecesor, Ciro II, como se lo puede leer en Esdras capítulo 6. El decreto definitivo, que cumplió con las condiciones indicadas, Daniel 9:25, como se lo lee en Esdras 7, fue obra del rey Artajerjes I Longánime en el 7º año de su gobierno, es decir, el año 457 a.C. Este fue el año que marcó el comienzo de los 2300 años, período que lógicamente concluyó 2300 años más tarde, en 1844 después de Cristo, año cuando, según Daniel 8:14, debía comenzar una obra doble, simultáneamente la purificación del santuario celestial y la restauración en la tierra del conocimiento de la continuidad. Sexta pregunta, ¿realmente hay algo para purificar en el santuario celestial? ¿Puede haber algo impuro o contaminante en la morada del Rey del Universo, en la morada de Dios? Si lo hubiera, ¿cómo fue que pudo producirse esa contaminación del santuario al punto de necesitar una descontaminación? Es que así como en el santuario terrenal se contaminaba por la transferencia simbólica cotidiana de los pecados de los israelitas, lo que determinaba la necesidad de una limpieza simbólica anual, así también la transferencia de nuestros pecados sobre nuestro divino sustituto contamina el santuario celestial, haciendo necesaria su purificación o descontaminación, no anual, sino una sola vez, única y definitiva, proceso que comenzó precisamente en 1844, al término de los 2300 años. Como lo veremos con más detalle en un estudio futuro, en esta ocasión no me explayaré más sobre el significado de esa purificación. Hoy mencionaré tan solo unos pocos hechos relativos a esa necesaria limpieza del santuario celestial, todos ellos con pleno respaldo en la palabra de Dios. Primero, la Biblia declara reiteradamente que Dios lleva un registro de las vidas de todos los seres humanos. Me refiero a pensamientos, intenciones, palabras y acciones, tanto buenas como malas o pecaminosas. Nada, absolutamente nada se omite en ese registro. Segundo, este registro es doble. Por un lado, el de las vidas de aquellos que alguna vez aceptaron los méritos y la intercesión de Cristo, registro referido como el libro de la vida, y por el otro, las vidas de los que lo rechazaron, implícitamente, aunque no específicamente nombrado como tal, es el libro de la muerte. Tercero, si alguno del primer grupo comete un pecado, el mismo es registrado junto a su nombre. Si se arrepiente sinceramente y lo confiesa, sobre el registro de ese pecado se escribe la palabra perdonado. ¿Por qué no se lo borra directamente? Porque pasando el tiempo, podría ocurrir que quien fuera perdonado volviera a su vida anterior,
despreciando el don del perfecto perdón. Si se diera una circunstancia tal, Dios, como es justo, se vería en la penosa necesidad de tener que retirarle el perdón otorgado. Cuarto, en el versículo que venimos considerando, Daniel 8:14, Miguel anticipó con exactitud meridiana el año cuando habría de comenzar la purificación del verdadero santuario, el santuario celestial, exactamente 2300 años después del año 457 a.C., el año 1844. ¿Pero cuándo en ese año? En el mismo día en que los judíos, en el ritual del santuario terrenal, observaban como día de expiación, cuando los pecados transferidos durante todo el año al santuario eran solemnemente quitados de esa estructura simbólica. Ese día, fijado por Cristo con tanta anticipación, correspondió al 22 de octubre del año 1844, el día memorable del comienzo de la descontaminación del santuario celestial. Seguramente usted se estará preguntando, si fue realmente así, algo de tanta trascendencia, ¿quién lo supo? ¿Hubo quienes lo supieron y lo anunciaron? Sí, los hubo y en buen número. ¿Quiénes? Lógicamente los que en ese tiempo estudiaban las profecías. Fueron muchos, no menos de 100 autores, ministros, religiosos y teólogos, quienes durante la primera mitad del siglo XIX escribieron y publicaron obras que alcanzaron amplia circulación acerca del cumplimiento de los 2300 años alrededor de 1844. Y en cuanto al número de los creyentes, aunque no se llevaban estadísticas en ese tiempo, por lo menos sabemos de varios centenares de miles a ambos lados del Océano Atlántico, pertenecientes a todas las denominaciones e iglesias cristianas. Pero volvamos al punto que estamos considerando. ¿En qué consiste esta purificación o descontaminación del santuario celestial, todavía en proceso en nuestros días? Ahora bien, si lo que lo contaminó fue y sigue siendo la transferencia de nuestros pecados sobre nuestro sustituto mediante arrepentimiento y confesión genuinos, la purificación debe estar necesariamente relacionada con la eliminación de esos pecados. ¿La eliminación de los pecados de todos? Idealmente sí, los de aquellos cuyos nombres están registrados en el libro de la vida. Sin embargo, no podrán eliminarse los de aquellos que, como vimos, rechazaron el perdón después de haberlo recibido. Pero ¿cómo distinguir los unos de los otros? Lógicamente examinando cuidadosamente el registro de cada individuo mediante un juicio evaluativo, un juicio investigador. Ese juicio determinará dos cosas. Por un lado, los pecados de quienes habrán de ser definitivamente eliminados de todo registro, y por otro, los nombres de quienes tendrán que ser tristemente borrados del libro de la vida. Me permitiré citar a una autora de aquellos días que supo expresarlo muy bien. Esto fue lo que escribió acerca de ese juicio investigador y la purificación del santuario celestial. A medida que los libros de registro se van abriendo en el cielo, las vidas de todos los que hayan creído en Jesús pasan ante Dios para ser examinadas por Él. Empezando por los primeros que vivieron en la tierra, nuestro abogado intercesor, Cristo Jesús, presenta los casos de cada generación sucesiva y termina con los vivos. Cada nombre es mencionado, cada caso cuidadosamente investigado. Habrá nombres que serán aceptados y otros rechazados. En caso de que alguien tenga en los libros de memoria pecados de los que no se haya arrepentido y que no hayan sido perdonados, su nombre será borrado del libro de la vida y la mención de sus buenas obras será borrada de los registros de Dios. El Señor declaró a Moisés: al que haya pecado contra mí, a éste borraré de mi libro. Y el profeta Ezequiel dice: si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. A todos los que se hayan arrepentido verdaderamente de su pecado y que hayan aceptado con fe la sangre de Cristo como su sacrificio expiatorio, se les ha inscrito el perdón frente a sus nombres en los libros del cielo. Como llegaron a ser partícipes de la justicia de Cristo y su carácter está en armonía con la ley de Dios, sus pecados serán borrados y ellos mismos serán juzgados dignos de la vida eterna. El Señor declara por medio del profeta Isaías: yo soy el que borro tus transgresiones a causa de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Jesús dijo: el que venciere será así revestido de ropas blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que confesaré su nombre delante de mi Padre
y delante de sus santos ángeles. A todo aquel, pues, que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos. Esto en el libro Cristo en su santuario, las páginas 130 y 131. En otro de sus párrafos, no menos acertado y clarificador, la misma autora escribió lo siguiente: en el gran día del juicio final, los muertos han de ser juzgados por las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. En el símbolo, esta gran obra de expiación o el acto de borrar los pecados estaba representada por los servicios del día de la expiación, o sea, de la purificación del santuario terrenal que se realizaba en virtud de la sangre de la víctima y por la eliminación de los pecados que lo manchaban. Así es como la expiación final de los pecados de los arrepentidos serán eliminados de los registros celestiales para no ser ya recordados. En el símbolo terrenal eran enviados al desierto y separados para siempre de la congregación. Puesto que Satanás es el originador del pecado, el instigador directo de todos los pecados que causaron la muerte del Hijo de Dios, la justicia exige que Satanás sufra el castigo final. La obra de Cristo en favor de la redención del hombre y la purificación del pecado del universo será concluida quitando el pecado del santuario celestial y colocándolo sobre Satanás, quien sufrirá el castigo final. Esto en las páginas 44 y 45. Lo que acabo de leer de la certera pluma de Elena de Gould White, fallecida en 1915, lo dice todo. Si he de añadir algo, es únicamente con el propósito de subrayar algunos puntos de este importantísimo tema. Ese juicio previo al regreso de Cristo, iniciado en 1844, al término de los 2300 años de Daniel 8:14, aún no ha concluido. De hecho, todavía no ha comenzado la evaluación de los que continúan vivos, pero todo indica que se iniciará en breve. A este juicio también se lo puede referir con toda propiedad como borramiento de los pecados, porque si el perdón solicitado y otorgado por Dios nunca fue rechazado, al ser examinado y aprobado el pecador en el tribunal divino, ya no hay propósito alguno en conservar ese registro. Bueno, ¿y qué pasará entonces con esos pecados? Porque ya no hay objeto de que Cristo, nuestro sustituto, continúe cargándolos más sobre sí. En la cruz Él experimentó el castigo correspondiente a todos ellos, y es por eso, en virtud de lo que hizo nuestro sustituto, que Dios puede perdonarnos. Y sin embargo todavía hay algo que debe ser castigado: la responsabilidad que tuvo el tentador, Satanás, en incitarnos a pecar. Esa responsabilidad compartida en cada uno de nuestras caídas, de nuestros pecados, que Cristo también aceptó sobre sí, cuando concluya el juicio, al comienzo mismo del milenio, como lo describen numerosos pasajes, especialmente en Apocalipsis 20, será solemnemente colocada sobre Satanás, toda ella, y castigada con su exterminio final y definitivo en el lago de fuego y azufre al final de ese período. ¿Y qué pasará entonces? White, que supo expresarlo con objetiva justeza y elegancia, lo expresó así: el gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está purificado, la misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida y luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Todas las cosas, animadas e inanimadas, declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. El conflicto de los siglos 7:37. A todas estas, me lo imagino a usted, querido amigo y querida amiga, diciéndome: escuche, doctor, ¿será cierto todo esto? Yo nunca había oído algo así antes, y eso que asisto a mi iglesia, y la verdad es que me resulta demasiado, perdóneme, demasiado fantástico. Puedo asegurarles que los comprendo perfectamente, de veras. ¿Por qué? Porque por un lado muy otros son los temas que se escuchan en las iglesias en estos días, y por el otro hay un poder político religioso que por siglos se ha esforzado al máximo en su encarnizada oposición a que el mundo conozca la continuidad de Cristo. Lo sigue haciendo y continuará haciéndolo hasta que
en la conclusión del drama de los siglos, al regreso de Cristo, sea finalmente destruido. A este mismo poder nos hemos referido ya varias veces en estos temas y siempre con profunda tristeza por el daño que ha causado a tantos millones de seres humanos. Es el sistema denominado en el libro de Daniel como la abominación desoladora. Qué nombre tan terrible y hasta crudo si se quiere, pero al mismo tiempo tan significativo. Sí, terrible y condenatorio, y sin embargo se trata de una de las traducciones más suaves y gentiles de la expresión hebrea, porque otras versiones de la palabra de Dios en la tradición y sin cargar las tintas ofrecen traducciones como esta: sacrilegio espantoso, impiedad desoladora, profanación inmunda, profanación destructora, profanación pestilente, rebelión desoladora, pavoroso horror, basura desoladora, la cosa horrible, la cosa detestable, abominación aterradora y varias más. Ya ven, queridos amigos, que debe tratarse de algo realmente serio para que en la Biblia se lo refiera así. No hay dudas de que a lo largo de la historia han surgido diversos sistemas de engaño, de los cuales algunos son mencionados y condenados en la Biblia, pero ninguno con la vehemencia reservada al cuerno pequeño o abominación desoladora, porque es una organización religiosa que se cubre de un manto de piedad, pretende representar a Cristo, ser la única voz del Espíritu Santo en la tierra y el único camino de salvación, pero que en realidad es todo lo contrario, todo lo contamina, todo lo falsifica. Sí, directamente no lo niega. La palabra de Dios puede parecer dura, muy dura al desenmascarar este supremo engaño, pero nunca, jamás se equivoca en sus certeras, aunque a veces muy dolorosas evaluaciones. Y en el caso de la abominación desoladora, la Biblia la exhibe como es, sin la cobertura de sus ostentosos ropajes y sin el fatuo barniz de sus cautivantes y arrobadoras declaraciones. La señala como el mayor obstáculo opuesto a la obra de Dios en la tierra. La gran pregunta es, ¿cómo pudo surgir un sistema tal en el seno mismo de la Iglesia cristiana de los primeros siglos? Desvíos tales son siempre resultado de compromisos, tal como ocurre también con los individuos. En el caso que nos ocupa, el compromiso fue en realidad doble y al mismo tiempo paralelo. Por un lado, con el Imperio Romano. ¿En qué consistió ese compromiso? El Imperio Romano cesó la persecución contra los cristianos y esperó de los cristianos algunas concesiones, tales como suavizar un poco el rechazo y la condena del paganismo por parte de los cristianos y ser tolerantes hacia algunas intromisiones, no tan solo administrativas, sino también doctrinales del Estado en los asuntos de la Iglesia. Todo comenzó durante el crepúsculo vespertino del día 27 de octubre del año 312 después de Cristo. De un lado del río Tíber estaban las tropas de Magencio, el emperador romano, y del otro las de Constantino, comandante de un ejército sublevado. Según lo pretendió Constantino, contemplando ese día la puesta del sol, vio sobre las nubes una cruz y simultáneamente oyó, según él, la misma voz que 2 siglos antes había hablado a Saulo de Tarso al acercarse a Damasco. Esa voz le habría dicho, con este signo, el de la cruz, vencerás. Al día siguiente, vencedor sobre Magencio, en la batalla del puente Milvio, Constantino entró en Roma como nuevo emperador. Ese día, el 28 de octubre y el siguiente, uno de los 2 pastores de la Iglesia cristiana de Roma, Silvestre, entró en el resbaladizo sendero del compromiso con el imperio. Como los ejércitos romanos acostumbraban a traer como botín a Roma todas las imágenes de los dioses de las naciones y pueblos que conquistaban, Roma se convirtió en la gran capital del paganismo de aquellos días. No es de extrañarse entonces que esta simbiosis entre el cristianismo y el paganismo romano agregara al nombre de la iglesia apóstata el adjetivo romana. Así, en lugar de Iglesia Católica Apostólica Cristiana, desde entonces ha sido y es Iglesia Católica Apostólica Romana, sobre todo romana, en las palabras del notable filósofo católico Mariano Grondona. Y lo romano, me refiero al paganismo romano,
eclipsó muchísimo lo bíblico y apostólico, como nadie, absolutamente nadie que conozca la Biblia y la historia lo puede negar. El segundo compromiso, tan serio o más que el contraído con el imperio, fue el concertado con la filosofía griega. De esto hay mucho para decir, pero el tiempo nos impone dejarlo para otra oportunidad. Recuerden tan solo la forma en la que el libro de Daniel se denomina, con justa razón, y cuánto duele reconocerlo, a este sistema político-religioso romano. Mis queridos amigos, vamos a hablar un momentito con el Dios de la historia, el Dios de la palabra y el Dios que anhela otorgarnos la salvación. Oremos. Nuestro Padre que moras en los cielos, cuánto te agradecemos tu cuidado sobre tus criaturas. Este único mundo perdido en todo el espacio sideral, y sin embargo tú le consideras tu suprema atención, tu suprema consideración. Gracias, Padre, por velar sobre tus hijos y especialmente sobre aquellos que buscan en tu palabra la orientación para sus vidas. Bendícenos ricamente, a cada uno de mis queridos oyentes y también a nosotros aquí en el estudio. Gracias, muchas gracias, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mi gran anhelo es que Dios nos siga orientando y bendiciendo en el estudio de su santa palabra, de tal manera que su mensaje nos traiga paz, certeza y seguridad en estos tiempos tan angustiosos. Sí, de veras, que así sea en Cristo Jesús. Amén. Nuestro próximo tema será continuación de este y nos adentraremos un poquito más en esas cosas tan profundas de la palabra de Dios. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos oriente y que al abrir su palabra, lo que está consignado allí por tantos siglos ya, con tanta antelación, se haga claro a nuestra mente, a nuestro entendimiento, y podamos orientar nuestras vidas de acuerdo a las instrucciones divinas, muy especialmente en estos tiempos tan cercanos ya al fin de la historia de este mundo y el regreso de Jesús. Con un abrazo fraterno de todo corazón. Hasta la próxima.